Muy buenos días para todos. Quienes hemos trabajado en el mundo financiero con tarjetas de crédito y débito, conocemos que la forma de detectar el fraude con reglas de negocio tradicionales no es suficiente. Para esto les presentamos en el marco del Simposio Argentino de Inteligencia Artificial 2020 lo que es un primer acercamiento a un modelo predictivo ajustable por umbrales para la detección de fraude financiero, en un trabajo conjunto con el Dr. Carlos Chesnevar, director del Instituto de Ciencias e Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional del Sur, y el Dr. Carlos Alves, director de Maestría en Sistemas de Información de la Universidad Nacional de Entre Ríos, quien les habla, licenciado Fabián Frola, estudiante de Maestría en Sistemas de Información. Motivación. Estamos frente a un escenario fuertemente desbalanceado en el cual podemos tener una transacción fraudulenta en 1000 transacciones genuinas. Esto de por sí es un hecho bastante desafiante, muy preocupante para el sector financiero porque provoca grandes pérdidas, tangibles e intangibles. Dentro de las tangibles podemos tener varios billones de dólares en forma anual, pérdida de clientes, pérdida de imagen, ¿no? Dentro de los intangibles, pérdida de imagen, pérdida de credibilidad de las instituciones financieras. Y por otro lado vemos que los algoritmos de Machine Learning tienden a maximizar la precisión general. O sea, cuando vemos un algoritmo estándar de Machine Learning, vemos cuál es su precisión, si tiene, por ejemplo, una detección del 99,9%, podríamos decir que a primera vista es muy exitoso. Pero si nos comparamos con esta situación en estos escenarios que están fuertemente desbalanceados, puede ser que una precisión del 99,9% signifique que no encontramos ningún fraude, ¿no? Entonces, abordar este problema desde una óptica mejorada, utilizando un umbral de probabilidades de ocurrencia, o sea, poder de alguna manera sopesar este gran desbalanceo que hay, o sea, hay que tratar este desbalanceo de clases que tenemos. Para esto le presentamos la propuesta de hoy, va a ser mostrarles una visión general de la arquitectura que proponemos, mostrarles cuál es nuestro abordaje para caracterizar el modelo predictivo. Luego vamos a ver algunos resultados empíricos que hemos obtenido, que hemos probado este modelo que estamos proponiendo. Y luego, bueno, un resumen de las conclusiones obtenidas, cuál es la dirección que pretendemos tomar con este trabajo. La arquitectura general del modelo, que ya la hemos presentado con anterioridad, se trata de basarnos en un modelo del histórico de transacciones, en el cual nos va a propiciar lo que sería un perfil del cliente, ¿no? Y por otro lado tenemos los datos nuevos, los datos que van ingresando en la transacción individual, ¿no? Es muy relevante manejar estos dos canales y muy importante por el hecho de que una transacción financiera debe resolverse dentro de los 30 segundos. Si no se resuelve dentro de 30 segundos, ya la transacción deja de ser válida, ¿no? Por lo tanto, solamente basarnos en el histórico no es suficiente, hay que combinar las dos estrategias y a poder aplicar un modelo predictivo, ¿no? Con una base de conocimiento. Por eso proponemos como tres burbujas, ¿no? Lo que sería el modelo predictivo, el conocimiento adquirido y una forma de visualización que tenga esa retroalimentación. Para la construcción del modelo predictivo basado en el histórico, como relevante podemos destacar que necesitamos un identificador de la cuenta del cliente, que puede ser un hash del primary account number, una marca de tiempo, o sea, cuándo fue la última transacción, cuál fue el último valor, la media del valor de las transacciones, o sea, de los montos que opera el cliente, cuál es la media de tiempo entre una transacción y otra, si el comercio es conocido o no, si ya hay alguna transacción en el histórico, y cuál es la media de fraude de las últimas transacciones. Esto para ver si
el fraude se viene incrementando, bueno, va a ser un componente más para lo que sería el perfil de comportamiento del histórico. Luego podemos tener de la transacción actual, o sea, cuáles van a ser los componentes que nos van a interesar de lo que sería un formato de transacciones ISO 8583 del estándar de transacciones financieras. También vamos a tener bueno, la cuenta del cliente, el monto de la transacción, el número de auditoría, hora local, fecha local, el modo de entrada de terminal, o sea, si es por chip, por banda, en forma manual, el código de condición del POS, algunos datos más sensibles que están en el track 2, como son una fecha de vencimiento, la identificación de la transacción, cuál fue el código de respuesta, o sea, qué respondió el autorizador, identificación del terminal, identificación del comercio, la moneda de la transacción y si ha sido catalogada como fraude o no. Esto es bueno, basado en el sistema de retroalimentación que decíamos. Consideramos como métricas más relevantes en un escenario desbalanceado lo que es el F-score, es decir, la media armónica entre lo que es la precisión y el recal, y sobre todo cuando beta es igual a 2, lo cual podemos decir F2 score, esa ponderación para centrarnos en la importancia de la clase minoritaria, la clase fraude. Los algoritmos que proponemos, bueno, los vamos a descomponer en partes para poder analizarlos y tenemos en una primera instancia lo que es el algoritmo que predice las probabilidades, son un vector de probabilidades para todas las instancias del conjunto de test, o sea, calcular cuál es la probabilidad de fraude que se da. Para obtener el umbral de probabilidades, que mencionábamos al principio, básicamente el pseudocódigo que tenemos para calcularlo es hacer un recorrido entre un 0 y 1 con un paso de crecimiento de 0,001. Este paso de crecimiento podría ser menor, lo cual requeriría mayor capacidad de cómputo. Con 0,01 creemos que es adecuado. Para todo el conjunto de datos de test, vamos a verificar la probabilidad que calculamos en el algoritmo 1, en el algoritmo anterior, verificar si es mayor o igual a este valor t. En ese caso va a ser catalogada como fraude y si no va a ser catalogada como no fraude. O sea que, para lo cual vamos a calcular entonces el vector score, es el vector de F2 score en datos de test y vamos a verificar si ese scoring que nos da es mayor al máximo scoring que hemos obtenido. En ese caso vamos a actualizar el máximo scoring y vamos a quedar como umbral óptimo ese valor t, o sea, en ese lugar de la recorrida inicial que estábamos dando con paso de 0,01 como umbral óptimo de probabilidad. Básicamente se concentra en eso el cálculo del algoritmo del umbral de probabilidades. Para la implementación, para probar este modelo, hemos utilizado Sklearning con Python y con los cuadernos de Google que nos permiten ejecutar código Python con las librerías adecuadas para aplicar lo que es inteligencia artificial. Hemos verificado los algoritmos con Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, sobre un conjunto de datos que son públicos, recopilados por la WorldLine y el Machine Learning Group de la Universidad Libre de Bruselas, de manera de poder compararnos con otros estudios sobre los mismos datos. Aquí tenemos la curva ROC para sensibilidad versus especificidad. Esto, si bien planteamos el desempeño, lo que nos va a interesar más es la curva ROC para precisión versus recal, ¿no? En este dominio desbalanceado es mucho más relevante ver el comportamiento entre la precisión y el recal y tratar de obtener lo que sería la media armónica, como decía, ¿no? Ahí tenemos en la gráfica, podemos ver que lo que está con el punto negro sería la mejor opción, o sea, cuál fue el cálculo del mejor umbral, ¿no? El que nos da el mayor F-scoring, ¿no? Cercano a 0,9%.
Para gradient boosting, el desempeño que tenemos de F2 scoring para XGBoost, con valores similares en los algoritmos, y cuál sería el mejor punto. En estas gráficas podemos apreciar que un valor del umbral cercano a 0 del recal aumenta muchísimo la precisión. Luego, al tratar de mejorar el recal, vamos disminuyendo la precisión hasta un punto en el cual se produce ese punto de quiebre y podemos quedarnos con cuál fue el mejor valor para sopesar lo que es precisión versus recal. Un cuadro comparativo de la evaluación de los resultados que nos da, nos hemos comparado con lo que es regresión logística, por ejemplo, para hacer uno de los algoritmos que se han utilizado, que tienen la misma sensibilidad del modelo. O sea, estamos hablando de una tasa de sensibilidad del 99,9% para prácticamente todos los algoritmos, a excepción de lo que es regresión logística, en que baja algunas centésimas. Pero sí podemos comparar lo que es en cuanto a precisión y recal. O sea, regresión logística tiene una muy baja precisión y un muy bajo recal. O sea, la recuperación de estos casos de fraude, que son realmente los que nos interesan, ¿no? Bueno, ha sido un gusto. Quedamos atentos a las preguntas que puedan surgir. Les dejamos en el fondo de la diapositiva. Tienen las direcciones de mail para cualquier contacto y estamos a las órdenes para responder todas las dudas o lo que quieran profundizar sobre esta propuesta. Muchas gracias.